Hola, buen día. Soy el pastor Sergio Daniel Brito y en el día de hoy quisiera hablarte sobre un texto de la Biblia. Quizás alguna vez te han leído o has escuchado estas palabras de Juan capítulo 11, versículo número 25. Y cuando el Señor iba a ver a un amigo que había muerto, que era Lázaro, y en el contexto ahí histórico, él iba a resucitarlo. Y una de las hermanas le dice de que estaba muerto, que día, que ya tenía mucho tiempo. Eso es lo que nos cuenta el relato histórico ahí. ¿M? Y eso es Marta la que le dice que ella creía en una resurrección final. Y en ese contexto el Señor dice estas palabras. Le dijo Jesús, versículo número 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el versículo número 26 dice lo siguiente, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Me gustaría hablar un poquito de estas palabras que dijo el Señor Jesucristo ahí en el sentido espiritual. Él dice que Él es la resurrección, yo soy. Era un título de Dios en el Antiguo Testamento, el yo soy. Quizás si utilizo algunas palabras, la etimología, quizás no pueda entenderlo, pero yo soy, era el nombre de Dios, ¿m? El, el nombre de Dios mismo. Y él está diciendo, yo soy el que da vida, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué decía esto? ¿Y por qué continuó diciendo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? ¿Crees esto? Para esto tengo que explicarte algo. Si nunca has escuchado de la Biblia nos muestra algo y nos dice que nosotros, aunque nacemos y venimos de padres físicos, dice que nacemos muertos en delitos y pecados. En otra parte, un escritor que es conocido como Pablo, en Efesios, que era un apóstol, un enviado, él escribió en la iglesia y en Efesios capítulo 2 dice lo siguiente, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo anduviste en la corriente de este mundo. Bueno, siendo hijos desobedientes, pero Pablo nos explica, o le habla a una iglesia a él, que él nos dio vida. ¿Quién es? Hablando de Cristo. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y la Biblia nos muestra, más en el principio, cuando Dios creó al hombre, al primer hombre, que este era Adán, y después creó a la mujer, ambos quisieron hacerse su propia voluntad. El tiempo me es corto para explicarlo, pero ellos desobedecieron un mandato, so pena de muerte. Dios le dijo, no hagas tal cosa, en este caso no comas de un fruto. Podría haber sido otra, cualquier cosa. Pero las consecuencias, aunque hubo perdón por eso, porque Dios después perdona, promete un Salvador, pero hubo consecuencias del pecado. Siempre que hay desobediencia, hay consecuencias. La consecuencia, ¿cuál fue? Fue grave y terrible para toda la humanidad. Fue la muerte. Esa fue la consecuencia. Aunque ellos hallaron perdón, después matan a un animalito, el Señor los cubre, con una promesa que iba a venir, un redentor que era Cristo. De ahí en adelante la humanidad, la consecuencia, dice Romanos 5:12, que por un hombre entró, o sea, por la desobediencia, entró la muerte. Y esa fue la consecuencia que hubo que pagar por la desobediencia. Por eso es que el hombre nace muerto. Pero dirá, yo tengo vida. Claro, vida física. Pero la que yo te estoy hablando es una vida espiritual. Quizá en este momento dirán, no, a mí no me molesta, estés comiendo, mirando tele o creyendo que esa es tu vida. Pero lamentablemente la vida se te va a terminar. Para todos, tarde o temprano la vida se acaba y te vas a encontrar con tu creador. Quizás diga, bueno, hay que disfrutar la vida porque después de la muerte ya no tengo conciencia. La Biblia niega rotundamente eso. Dice que el hombre continúa vivo espiritualmente y después cuando Dios venga a un juicio, Dios le va a dar un cuerpo incluso también para que siga sufriendo. Entonces la Biblia es muy clara. Dice, pero ¿cómo yo no voy a creer en esas mentiras? Bueno, la Biblia puede mostrar rotundamente, podría mostrarte cómo el Señor cumplió todas sus promesas. Él no miente, Él no cambia todo lo que ha prometido. Esas son las malas noticias. La mala noticia es que el hombre nace muerto
espiritualmente. ¿Qué es eso? No tiene ningún latido, ningún sentimiento por Dios. Es como un corazón muerto. ¿Ha visto un muerto alguna vez usted? Bueno, así, no siente nada. Así es el hombre, nace. No siente nada por Dios. No le importa nada. No hay un sentimiento. Está muerto, frío. Porque eso fue la paga, la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y eso entró en la humanidad. Por eso Dios prometió que iba a enviar a su Hijo. ¿Mm? Y Jesucristo acá en el sentido espiritual dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí o que esté muerto vivirá. ¿Quién es el que cree que está muerto? Usted, si no tiene, no está en Cristo, no ha creído, le está hablando a usted este texto, diciendo está muerto. Está muerto. Ya no, no es así. Yo le voy a decir algo, usted lo voy a comprobar. A mí me conocen mucho por hacer pensar a las personas. ¿Usted tiene un sentimiento por Dios? ¿Ama a Dios? ¿Todas las cosas que hace busca glorificarlo a Dios? Cuando se levanta, lo primero que, aunque esté acostado, dice gracias a Dios y empieza a orar aunque sea está acostado. ¿Vive para Dios? ¿Sabe cuáles son los 10 mandamientos? Las cosas que le agradan a Dios. ¿Vive para Dios? Se niega y podría seguir diciendo, no, entonces la Biblia dice que está muerto. ¿Sabe por qué? Porque un muerto no siente nada de esas cosas que yo le estoy describiendo. No siente. Dice que Dios, que sus pensamientos son continuos de vanidad en este mundo. Pero la buena noticia es que el Señor vino y vivió una vida por nosotros, en nuestro lugar. Yo tendría que explicarle muchas cosas complejas, que quizás no las entienda, pero Él es nuestro sustituto. Él vive en una vida perfecta por nosotros. Y no solo eso, muere. Pero no termina ahí. El Padre lo resucita a vida nueva. Y yo sé que estas cosas son complejas para usted. Lo único que me resta es confiar que el Espíritu Santo le haga entender y alguna de las palabras que diga, el Espíritu la utilice para darle vida. Pero el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe por qué? Porque solamente en Él puede tener vida usted. Solamente en Él puede resucitar. Usted necesita resucitar. ¿Y qué debo hacer? Debe creer. En una parte, fíjese, en otra parte, en Juan, capítulo también, porque estoy leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No me bastaría el tiempo para explicar esto, pero lo que está diciendo es que todo aquel que oye su palabra, como esta que estoy leyendo, no la mía, yo estoy leyendo la Biblia, y si usted cree a esto, a quien le envió, ¿quién es? A Jesucristo, puede tener vida eterna, vida espiritual, no va a venir a condenación. La Biblia nos habla de que usted está bajo condenación. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito de Hijo de Dios. ¿Ve? Dice, si usted no cree, el que cree no es condenado. Hay un juicio. Usted está bajo condenación. Ha nacido transgresor de la ley de Dios. Hace todo lo contrario de lo que Dios le agrada. Si no ha creído, usted ya está bajo la condenación. Hay un juicio. Versículo número 36 de Juan capítulo 3 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Ya está la ira. Ya está la condenación sobre usted. Lo que puede hacer en este momento es arrepentirse de su vida pecaminosa. Creer en Cristo.
Había un hombre que conocía mucho de doctrina, pero no sabía esto. Era Juan, también en el Evangelio de Juan capítulo 3 y en los versículos número 5, de noche un hombre se acerca caminando, que era Nicodemo, y él viene, era alguien que era un principal entre los judíos, y vino de noche, tenía miedo que lo descubrieran. ¿Mm? Y él vino como a preguntarle, y le dijo así lo siguiente. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y sabe que le dijo el Señor Jesucristo, no le dijo, sí, lo que sucede es que Nicodemo, yo tengo mucho poder, porque sabes, no dijo eso. ¿Sabe lo que le respondió Cristo? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Tanto como yo, como usted hemos nacido de carne. ¿Qué es eso? De nuestros padres biológicos. Pero debemos nacer de nuevo, del agua, del Espíritu. Esto no habla de un bautismo. Debemos ser rociados con el agua. ¿El agua qué es? El Señor prometió, os lavaré de vuestros pecados, limpiaré con la sangre de Cristo. Y el Espíritu es el Espíritu Santo que nos aplica esa redención, eso que Cristo hizo, que es vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Eso es lavarlo, el agua, no es un bautismo. Yo conozco muchas personas que se han bautizado y siguen una vida común. Necesitan ser limpiados, lavados por la sangre de Cristo. Y el Espíritu es aquel que le da vida, que sopla. Así fue como en el principio creó al hombre. Lo creó Dios, hizo y le dio aliento de vida al hombre. Usted debe volver a nacer por segunda vez o verá la muerte eternamente, donde no hay escapatoria para usted. No hay escapatoria. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11, también, porque es Juan, también el que está escribiendo esto. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, cuando estaba sentado en él, delante de él, por lo cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún igual se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños. Esto significa rico y pobre, eso. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quizá usted no pueda creer, quizá no le importa en este momento esto, pero la Biblia es muy veraz con esto. Por eso tuvo que venir Dios mismo a cumplir esto. El Señor asegura que va a volver por segunda vez. Él es la vida eterna. Solo Él es el pan de vida. Debe comer de Él, debe creer en Él, debe apropiarse por la fe en Él. Tarde o temprano usted se va a encontrar con la muerte. No va a vivir para siempre. ¿Qué va a hacer ese día cuando se encuentre con Él? Sus problemas, todos los que tiene ahora, se van a acabar. La Biblia dice que usted está muerto. Espiritualmente no siente nada por Dios. El Espíritu Santo le dé convicción de pecado. Usted nació transgresor, usted aborrece, usted odia a Dios, no quiere hacer nada de las cosas que Él le agrada. Pero Dios en su amor dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y esto no es un amor romántico como predican por ahí. Un amor es el cumplimiento de la ley. Y Él cumplió la ley y vivió una vida perfecta. ¿Qué puedo hacer? Debo mirarme a sí mismo, debo arrepentirme, significa que debo dejar todo ya y entonces Él me acepta. No, porque usted nunca va a poder dejar, porque la ley no hace, lo único que la ley le hace le muestra su condición pecaminosa.
Los 10 mandamientos. ¿Qué debo hacer? Bajar la cabeza y reconocer que estoy mal. Eso. ¿Y qué debo decir? Mirar a la cruz y confiar en Él. Señor, ten piedad de mí. Eso es lo que pide. Un corazón contrito y humillado. Que mire a la cruz. Clame. Pídale su Santo Espíritu. Resucítame. Dame vida. Yo lo único que puedo hacer, estoy en este momento cumpliendo un mandato como hacen los demás. Como dijo, id y predícales. ¿Qué es? Sopla, predica, predica. Y el Señor sopla. Yo solamente puedo hablar las palabras a los huesos de usted que está muerto. Solo el Espíritu es que puede soplar y regenerar en usted y darle vida si Él quiere. Solamente cumple un mensaje de una atalaya. Decirle esto, no puedo hacer más. Pero clame donde está. Señor, ten piedad de mí. Y las palabras y la promesa es esta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí, escuche, no morirá eternamente. Es verdad, usted va a morir y yo voy a morir, pero la Biblia dice que no vamos a morir eternamente. Tarde o temprano nos vamos a levantar de los muertos y mientras vamos a ir espiritualmente al cielo, hasta cuando se cumpla esa promesa que Él va a levantar nuestros cuerpos incorruptibles y estaremos nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Ahora la pregunta en estos últimos segundos que me quedan es, ¿cree esto usted? Porque si cree, vivirá eternamente.